Cuando el dron se acercó a las ruinas del edificio para comprobar que el comandante valiente no tenía aliento, se consiguió con una imagen sorprendente que le dio la vuelta. Aparecía sentado en un sillón dentro de un edificio casi destruido. Estaba cubierto de polvo, con la cara tapada y visiblemente malherido. Tenía una profunda herida sangrante en un brazo que intentó tratar con un torniquete. Sentado, agonizante, en un desvencijado mueble, con un brazo casi amputado por la metralla, con heridas punzopenetrantes en casi todo su organismo, yacía un valiente soldado que aún tenía arrestos para atacar al dron y escribir una de las mayores historias de resistencia y proeza en la devastada franja. Horas antes, su brigada fue emboscada con artillería en un edificio. Los soldados del régimen no sabían que se trataba del hombre más buscado por su país. Visiblemente malherido, no pidió clemencia. El operador del dron, al ver su determinación, pasaron a la siguiente fase de la operación: artillería y posteriormente un francotirador. Después del ataque, las fuerzas entraron al edificio y encontraron el cuerpo. Hallaron un chaleco antibalas, unas pistolas y 40,000 shekels. Pero ¿quién era este hombre? ¿Y por qué los hebreos estaban obsesionados con su sombra? Fue criminalizado y denostado por los brazos mediáticos de las hamburguesas y sus adláteres, hasta el punto que vendieron su imagen como un cobarde, escondido en túneles y rodeado de guardaespaldas. Nada más lejos de la realidad. Desde que lanzaron la operación hace un año, nunca dejó de luchar y siempre anduvo en la superficie. Buscado por la red de satélites del norte, por los 3 servicios de inteligencia hebreos, por los aviones espías de la Alianza, por los informantes infiltrados, se había convertido en una sombra difícil de batir. Hoy, hasta los medios hebreos reconocen que lejos de matarlo en combate, lo inmortalizaron. Sus poses, sus pertenencias, su arrojo se han convertido en una leyenda entre los ciudadanos de la franja que aún sobreviven a los inhumanos bombardeos del brazo ejecutor de los poderosos. ¿Por qué era tan importante este luchador y cómo llegó a convertirse en la sombra indetectable? Nació el 29 de octubre del 62 en el campo de refugiados de Khan Yunis, en el sur de la franja. Su familia fue desplazada de Askelón durante la guerra del 48. Fue arrestado por primera vez en el 82 y a los 19 años por actividades islámicas. Su encarcelamiento más largo comenzó en el 88, cuando fue condenado a 4 cadenas perpetuas por orquestar el secuestro de 2 soldados. Pasó más de 22 años en prisión, desde el 88 hasta el 2011. Gran parte de ese tiempo lo pasó en régimen de aislamiento. Fue liberado en 2011 como parte de un intercambio de prisioneros por un soldado. Su encarcelamiento no fue una pausa en su carrera, sino un espacio donde ganó respeto y construyó su liderazgo dentro del movimiento, tanto entre los miembros encarcelados como entre los que permanecieran fuera. En el 87, a sus 25 años, creó la organización actual. Durante su tiempo en prisión, se posicionó como líder de los presos. En 2017, se convirtió en el jefe del movimiento y en agosto del 24 asumió como jefe político. Su ascenso fue impulsado tanto por su veteranía y experiencia dentro del movimiento como su estatus de héroe debido a su larga encarcelación y su liberación en el intercambio de prisioneros. Conocido como el carnicero de Khan Yunis, su reputación de dureza y fuerza inquebrantable, La inteligencia hebrea lo consideraba el cerebro detrás de los ataques del 7 de octubre del 23, de allí que era buscado hasta debajo de las piedras. ¿Cómo se convirtió este combatiente en una sombra? Muy pocos conocían sus pasos. Se movía como pez en el agua y sabía cada entrada en los más de 500 kilómetros de la red de túneles. Se sabe que jugó un papel clave en la organización de las células armadas, en la estructura operativa de las brigadas. Su conocimiento táctico, combinado con su lealtad ideológica, lo convirtió en un líder influyente y temido. De hecho, se destacó por su determinación entre los guerreros. Además,
de su implicación en los fallecimientos de los enemigos, también fue conocido por haber sido parte de la purga interna, eliminando a los que consideraban colaboradores y traidores. Detalles impresionantes de su vida. Obtuvo una licenciatura en árabe en la Universidad Islámica. Durante sus años universitarios lideró el bloque islámico. En el 85, a los 23 años, fundó el aparato de seguridad de uno de sus movimientos que se enfocaba en resistir la ocupación y combatir los colaboradores. Durante su encarcelamiento, aprendió hebreo con fluidez y estudió en profundidad la sociedad hebrea. Fue descrito en informes de inteligencia como cruel, autoritario, influyente y con habilidades inusuales de resistencia. Escribió una novela que explora la historia y refleja las divisiones políticas dentro de las familias de la Franja. Creía firmemente que capturar prisioneros era la táctica probada para liberar a sus conciudadanos. El gigante de las ventas online prohibió la venta de La espina y el clavel, la novela del líder de la resistencia. El palo y el sofá. La imagen en el sofá herido y rodeado de escombros ha captado la atención mundial. Representan los últimos momentos de uno de los líderes más buscados. La escena contrasta dramáticamente con la imagen que vendió la propaganda de estar escondido y nervioso. Representa además la resistencia inquebrantable. Aún en sus últimos momentos, se negó a rendirse, simbolizando la determinación de la causa. A pesar de estar herido y acorralado, mantiene una postura erguida, sentado en el sofá como si fuera su trono. El gesto de lanzar un objeto al dron se interpreta como un acto final de resistencia contra una fuerza tecnológicamente superior. Su muerte, en estas circunstancias, lo eleva al estatus de mártir en la narrativa de la resistencia, y las redes sociales se llenaron de expresiones artísticas recreando sus últimos segundos de vida. Su última carta antes de morir, y en previsión que se trataba de un conflicto a todo dar, dejó una carta que se ha convertido en símbolo irrefutable de mantenerse en la lucha. Esto refuerza su imagen como un líder previsor, estratégico y profundamente comprometido con su causa. Aquí cito algunos de sus extractos. Aprendí en las calles que una persona no se mide por los años de su vida, sino por lo que le da a su país. Y esa fue mi vida: cárceles, batallas, dolor y esperanza. Entré en prisión por primera vez en el 88 y me condenaron a cadena perpetua, pero no sabía cómo temer. En esas celdas oscuras veía en la pared una ventana al horizonte lejano, y en cada barra una luz que iluminaba el camino hacia la libertad. En la cárcel aprendí que la paciencia no es solo una virtud, sino un arma amarga, como quien bebe el mar gota a gota. Déjame tus comentarios sobre si te gustó este video y otros que vienen en camino. Muchas gracias. Hasta la próxima.